y o autoras pueden estar interesados en aportar material complementario de relevancia para el estudio o investigación que presentan. La información complementaria incluida en estos materiales debe de estar directamente relacionada con lo tratado en el manuscrito y no extenderse más allá de sus objetivos. La revista de estudios e investigación en psicología y educación no editará el material complementario, por lo que será responsabilidad de los o autoras garantizar la calidad de su contenido y presentación, que en cualquier caso no podrá ser inferior a la requerida para el envío de propuestas de publicidad. Los materiales complementarios deben estar referenciados en el texto del manuscrito, de forma similar a las figuras, tablas o apéndices. Como los tipos de complementarios que tenemos, podríamos decir que los tipos de archivo y complementar y material de complementario que tenemos son los grandes conjuntos de datos e información en bruto. Si es función, es exclusivamente la de aportar datos adicionales que presentarán en formato PDF. En cambio, si los autores desean que los lectores puedan hacer sus propios análisis de datos, se presentará en formato XL. No podrá ser de tamaño superior a 1 MB. La descripción pormenorizada de la metodología empleada en la investigación que se presenta, textos o formato de presentación de diapositivas, las tablas y figuras suplementarias deben reunir los mismos requisitos de formato requeridos para que se les incluya en el manuscrito. En la numeración, el número irá precedido de una S de suplementaria. Por ejemplo, tabla 1S, es importante que las figuras tengan una buena resolución y sean claras. Todas las tablas y figuras complementarias de un artículo se presentarán reunidas en un único archivo PDF. No, el archivo de audio y video no podrá ser mayor de 5 MB ni tener una duración superior a los 10 minutos. Tendrá una breve presentación para contextualizarlos y al incorporarlos a la plataforma de gestión de la revista, se cumplimentarán los metadatos de forma que describan claramente su contenido. Y bueno, yo aquí los dejo con el siguiente compañero. Bueno, mediante eso podemos concluir que cada una de las partes del anteproyecto va con un solo objetivo, el cual es trazar las líneas que va a seguir la investigación, y no solamente para esto, sino también para anticipar las características, imprevistos y poder llevar el proyecto a tener más clara y preciso su desarrollo. También podemos decir que esto establece la viabilidad y los límites de una investigación, incluso tomando en cuenta los retos que conlleva la misma. Y esto es todo. ¿Tienen preguntas? A ver, ¿alguien que quiera participar de los compañeros en una consulta? Hay tiempo todavía. ¿No? No, yo creo que ha quedado claro. A ver, Gabriela. Bueno, si pueden repetir la parte de los metadatos. ¿Me escuchan? Sí, está claro. Alex. Ok, ahorita, la parte de los metadatos sobre los complementarios. Ok, bueno, Sí. como decía, los tipos de archivos o materiales complementarios podríamos decir que son grandes conjuntos de datos e información en bruto. Si su función es exclusiva, al aportar datos adicionales se presentará en formato PDF. En cambio, si los autores desean que los lectores puedan hacer sus propios análisis de datos, se presentarán en formato XLS. Después tenemos lo que serían la descripción pormenorizada de la metodología empleada en la investigación que se presenta, que sería el texto o formato de presentación de diapositivas.
Tenemos después las tablas y figuras suplementarias, perdón, que estas deben reunir los mismos requisitos de formato requeridos para que las incluyan en el manuscrito. En la numeración, el número irá procedido de una S, de suplementaria, por ejemplo, S1. Es importante que estas figuras tengan una buena resolución y sean claras. Todas las tablas y figuras complementarias de un artículo se presentarán reunidas en un único archivo. Archivos de video y audio no podrán ser mayores de 5 megabytes, ni tener una duración superior a los 10 minutos. Tendrán una breve presentación, contextualizarlos, y al incorporarlos a la plataforma de gestión de la revista, se complementarán los metadatos de forma que se describan claramente su contenido. ¿Queda solucionada la pregunta? Ok, excelente. Sí, listo. Ok. Sí, ¿alguien más? ¿No? Bueno, excelente. Bueno, vamos a iniciar con el grupo que le toca es el 2, ¿verdad? ¿Quién va a compartir de los compañeros? Tu servidor abogado, Miguel Ok. Zúñiga. Ahorita, dele viaje. Ok. ¿Se está viendo la presentación en pantalla completa? Sí, Ok. Bueno, muy buenas. Sí, ya aparece. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimado abogado y compañeros. Nosotros vamos a estarles hablando en cuanto al desarrollo de la investigación y en nuestro caso nos tocó la parte inicial de lo que sería el capítulo número 8 del libro de Bernal de 2010. Y en ese sentido, nuestra presentación pues, no se espera que sea muy extensa, ya que es solo una parte introductoria y los componentes iniciales en cuanto al desarrollo de esta investigación, y que ya diferentes grupos han venido hablando de algunos aspectos asociados, pero que además los siguientes grupos continuarán hablando de este desarrollo de la investigación. Aquí estamos los integrantes del grupo: Scarlett Maldonado, Kenneth Luque, Rosa Valladares, Pedro Velázquez y su servidor, Miguel Zúñiga. Nuestra agenda prevista en cuanto a los componentes que estaremos desarrollando en esta presentación: en primer lugar, algunos aspectos introductorios y generales en cuanto a la investigación, seguida ya de los aspectos abordados en el libro en el capítulo 8, específicamente en la sección 8.1, que comienza con el desarrollo de la investigación, y a continuación se comienzan a abordar las diferentes fases en cuanto al desarrollo de la misma. Nosotros estaremos particularmente enfocados en hablar de la primera parte, que consiste, en el caso de la investigación de campo, en establecer un contacto con la población objeto de estudio, del diseño y validación de los instrumentos de recolección de la información, que de esto ya han hablado algunos de los grupos anteriores, y la aplicación y recolección de la información. Para comenzar, vamos a recapitular en cuanto a lo que sería la definición de investigación, que según Hernández Sampieri 2018, como ya hemos venido abordando en la clase, sabemos que este es un proceso sistemático que se deriva de la aplicación del método científico y que va encaminada a conocer, a estudiar, a profundizar sobre un determinado problema. Y lo que se pretende mediante una investigación es conocer sobre esa materia, o puede ir encaminada a la resolución de un determinado problema. Es importante considerar que un buen investigador tiene ciertas características, porque si ustedes se fijan, pues no todo profesional en las diferentes áreas del conocimiento esta parte de la investigación la llegan a desarrollar. Y además, por ejemplo, vemos como en la universidad y las universidades del país, pues todavía la producción científica se considera que es muy baja respecto a otros países de la región como Costa Rica, y por supuesto a un nivel global las publicaciones son bastante escasas. Entonces es necesario conocer cuáles son esas características para poder fomentar y desarrollar estas capacidades, y como
todo trabajo, un buen investigador es una persona que tiene una alta dedicación y compromiso y pasión por su área de estudio. En ese sentido, pues para que esta investigación no se quede a medias, pues tienen que tener una consistencia y paciencia para ya sea obtener los resultados que se pueden haber ya proyectado a partir de una hipótesis del investigador. Y pues también es necesario una creatividad y recursividad, principalmente en entornos que no son tan favorables como el nuestro. Entonces, se considera, por ejemplo, en países en vías de desarrollo, que es necesario para poder desarrollar investigación, en primer lugar, conocer muy bien la realidad donde usted se desempeña y, por supuesto, tratar de sacar provecho de todos esos recursos que usted tiene acceso y además de lograr esa multidisciplinaridad que es requerida en muchas de estas investigaciones para que sean más robustas. Por supuesto, hay que tener un conocimiento de la materia y, como lo mencionaban nuestros compañeros que nos antecedieron, la capacidad de comunicación, tanto escrita como verbal, son elementos importantes que se deben de trabajar. En ese sentido, hablando de la comunicación escrita, pues vemos que en la actualidad, con el uso de estas aplicaciones que ya nos generan un autocorrector, todas esas capacidades de escritura y de redacción realmente se han ido perdiendo. Entonces, es importante, como buen investigador, pues, trabajar en estas competencias, ¿verdad? Sin poder, eh, pues, divulgar sus resultados, ¿verdad? En ese sentido, en primer lugar, hablaremos sobre cuáles son los aspectos para desarrollar las fases de investigación. Pero ante esto, tenemos que considerar que estas fases pueden adecuarse según el tipo de investigación que vamos a realizar. En el caso de la temática a partir de la cual hemos desarrollado la presentación, en el libro de Bernal, se enfoca en la investigación documental que consiste en el estado del arte, es decir, en conocer a partir de lo que sería una recopilación, revisión bibliográfica, compilación, análisis, para sintetizar y deducir aspectos asociados a un tema de investigación, lo que se conoce en cuanto a un tema que nosotros pretendemos complementar, llenar vacíos de entrada de esa información. Y cabe mencionar que dentro de este tipo de investigación documental, las fuentes que nosotros consideraríamos sería, en primer lugar, pues, publicaciones científicas, periódicos, revistas, libros, estadística disponible, grabaciones en audio, video, entre otras, como parte de la investigación, buscando una respuesta específica en estas fuentes. En cuanto a la investigación de campo, hay que considerar que esta ya incluye una serie de etapas o elementos asociados a desarrollar la fase de investigación y que en este sentido, en primer lugar, tenemos que conocer el contexto específico donde se va a desarrollar la investigación y esto parte de conocer, pues en primer lugar, la población objeto de estudio, contacto con esa población objeto y además, pues será necesario a partir de aquí establecer una comunicación con este grupo que será estudiado y a partir del cual se diseñarán y validarán unos instrumentos. Entonces, escucho si no sé si alguien está levantando la mano. Bueno, en cuanto al siguiente punto o aspecto asociado a esta fase de la investigación, ya en la investigación de campo, sería pues diseñar y validar esos instrumentos para recopilar información a partir de esa población objeto de estudio. A partir de aquí, pues, ya cuando estos instrumentos se validan, los vamos a poder aplicar para que de esta forma
la recolección de la información que nosotros pretendemos obtener, pues realmente sea más eficiente, derivado de esa previa diseño y validación efectiva. Luego, pues, el marco teórico, si bien aquí se muestra en la etapa número 4, en una fase inicial, en primer lugar, nosotros al plantearnos un tema o un problema, objeto de investigación, tenemos que haber leído en cuanto a esa temática que queremos abordar. Pero es necesario, para efectos de la investigación, elaborar un marco teórico que éste puede irse complementando, enriqueciendo a lo largo de toda la investigación, y que esto es lo que va a respaldar o sustentar la investigación en cuanto a información relevante a nuestro tema de investigación. Después de esa recolección de la información es necesario procesarla. Y para procesarla, hoy en día se utilizan diferentes softwares, ¿verdad? Encaminados a que posteriormente en la fase de análisis se pueda hacer una debida interpretación de esos resultados, que esto se puede basar en estadísticos que ya dependerán de los alcances o los objetivos del estudio, ¿verdad? Y además, pues nosotros veríamos que como parte de este trabajo, y que es una de las etapas vitales y más difíciles de realizar, principalmente cuando se elabora un escrito a partir de una investigación con el propósito de divulgación, es la discusión, para realmente nosotros situar nuestros hallazgos en el contexto de lo que se han encontrado en otras investigaciones, para así, pues, que nuestros resultados se pueda destacar estos hallazgos que nosotros podemos tener, ¿verdad? Y finalmente, pues tenemos las conclusiones y las recomendaciones, que las conclusiones, pues nuevamente son hallazgos claves, y todo estudio termina con perspectivas futuras, que esto también estimula a que se generen nuevos estudios a partir de esta investigación que nosotros hemos realizado. Profundizando un poco más en cuanto al primer aspecto en relación a establecer contacto con la población objeto, nuevamente aquí hay que seleccionar debidamente a la población, que en este caso en la investigación de campo va a requerir una interacción con esa población objeto de estudio, y que a partir de esta interacción, pues también ahí hay un diseño y una aplicación de instrumentos. Y cabe mencionar que dependiendo del tipo de investigación, pues también si se va a recopilar información sensible, tiene que haber un consentimiento informado cuando son individuos mayores de 18 años y un asentimiento mayores de 18 años. Además, pues se debe de socializar cuáles son los objetivos y la importancia de la investigación y cuáles son los posibles resultados, beneficios o repercusiones de este estudio. Y esto no es una fase, sino que es un requisito en ciertos tipos de investigación dentro de la investigación de campo. Por ejemplo, hablando de la investigación-acción, que va encaminada a estudiar una determinada problemática social, y que en este caso pues va a afectar a un determinado grupo de personas, o una comunidad, una escuela, una empresa, una asociación. Y luego tenemos también la investigación acción participativa, que sobre esto el libro de Bernal habla en el capítulo 6.2, donde esta población objeto de estudio o estas personas que van a participar de este estudio ya dejan de ser pues meros objetos de investigación, como sería en una metodología tradicional, aunque ellos se vuelven los propios gestores del proyecto, es decir, son sujetos partícipes que van a interactuar con los expertos de la investigación, que pasan a ser, que serían unos facilitadores o agentes de cambio, encaminados a que con estos individuos ellos mismos pues puedan llegar a partir de una determinada investigación a de alguna manera pues transformar
su propia realidad o a construir un determinado proyecto en beneficio de una determinada población objeto de estudio. Entonces, este es un método de investigación que es una forma más democrática, cooperativa, transparente y eficaz que se considera de investigar y de generar cambios en la vida cotidiana de una población objeto de estudio, y que para esto es necesaria ese diálogo, esa colaboración, o pues también de que el investigador, pues en algunos casos, pues se integre dentro de esa población para realmente comprender aún más esas problemáticas y ayudar a que una investigación pase a tener una acción y unos resultados concretos en beneficio de esa población objeto. Porque resulta que a veces las investigaciones solo van encaminadas de una manera descriptiva a evidenciar una determinada problemática que existe en una determinada población objeto. Pero en definitiva, esos hallazgos pues no llegan a ser socializados debidamente. Esas poblaciones a veces se vuelven incluso renuentes porque realmente no ven cambios o no ven resultados que vengan en beneficio de sus comunidades. Entonces, ante eso, pues, la investigación-acción participativa, vemos que sería un tipo de investigación de campo que es muy recomendada en un contexto de investigaciones sociales, y también dentro de estas investigaciones donde el establecer contacto con la población objeto es más un requisito que una fase en la investigación etnográfica, que esta investigación etnográfica, etnos viene del griego que significa pueblo o tribu, y grafo viene de escribo, pero básicamente lo que tiene que ver es que se centra en conocer experiencias de la vida cotidiana de individuos y así poder comprender mejor las prácticas sociales, la cultura. Y entonces esto pues se asocia mucho con investigaciones asociadas al área de antropología, de sociología. Y le doy paso a continuación a mi siguiente compañera, Rosa Valladares. Ok, muy buenas noches, compañeros abogados. Yo les voy a hablar sobre el diseño y validación de los instrumentos para la recolección de la información. Creo que para empezar en esta parte, la mayoría conocemos cuáles son esos instrumentos, pero la validación de los instrumentos de investigación se refiere al proceso de evaluar las preguntas de una encuesta para asegurar su confiabilidad. La semana pasada creo que pusieron sobre eso, sobre las encuestas, pero en esta parte se necesita tener validado lo que queremos conocer, y debido a esto existen múltiples factores que controlan y que pueden influir en la fiabilidad de una pregunta o en este proceso. También en algunos proyectos de investigación se requiere que la fase del anteproyecto esté validada y esté incluida lo que es la recolección de la información, especialmente por los investigadores relacionados con el comportamiento de las personas, que era lo que hablaba el compañero Miguel, tener esa conexión, tener el conocimiento de a quién se va a investigar o qué es lo que se va a investigar con la población. Y también hay proyectos en los que el diseño y la validación de instrumentos y la recolección de la información son objetivos de la información. Y por consiguiente, este proceso se realiza en la fase del desarrollo o trabajo de campo, que es lo que hablaba el compañero Miguel, que se tiene que hacer, que es lo que se usa más en la parte etnográfica. Por otra parte, vale mencionar que hay investigadores cuyo propósito general es el diseño y validación de determinado instrumento en la recolección de la información. Y por ende, toda fase de trabajo de campo consiste en diseñar y validar el respectivo instrumento. También se tiene que tener, en estos instrumentos se tiene que tomar en cuenta el contacto humano, el contacto con la población que se desee estudiar. También hay que reconocer que para que el desarrollo de muchas investigaciones, sea existente o se pueda ver de una manera correcta, tienen que estar validados el contexto en acciones similares a los cuales la investigación se va a realizar.
En estos casos se recomienda utilizar los instrumentos y si es necesario realizar ajustes a los mismos, que era lo que le decía, tener validadas las preguntas que usted va a realizar en el momento de la investigación, tener la seguridad de que si eso es lo que usted quiere averiguar para su investigación. Por la importancia del diseño y la validación de los instrumentos de recolección de la información para responder a los objetivos de un estudio o probar de una determinada hipótesis de investigación. Eso, al probar la hipótesis, ya sabemos qué es lo que, si es lo que nosotros necesitamos comprobar. En la última parte, dado su papel crucial para lograr los objetivos de la investigación, probar la hipótesis, el proceso de diseño y validación de los instrumentos tiene que estar comprobado. En esa parte ya debemos de estar, por decirlo así, seguros de lo que se hizo en toda la parte anterior. Y yo solo eso creo que pasa a mi compañera. Buenas noches, abogado, compañeros. Mi nombre es Scarlett Maldonado y dándole seguimiento al tema de mis compañeros Miguel y Rosa, le voy a dar un poco de contexto sobre aplicar los instrumentos y recolección de la información. En investigación científica hay gran variedad de técnicas o instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación. Esta subfase de trabajo de campo consiste entonces en aplicar la técnica o conjunto de técnicas definidas para tal efecto y que son las apropiadas para dar respuesta a los objetivos o hipótesis de la investigación. La aplicación de los instrumentos de recolección de la información debe realizarse con mucho rigor metodológico, ya que de la información obtenida de su aplicación se conformarán los resultados del estudio, se extraerán las conclusiones y se formularán las recomendaciones para tener en cuenta una función de los objetos y planteados al inicio de la respectiva investigación. Como el tema no es tan extenso, compañero, no sé si puede pasar a ahí. Aquí tenemos algunos ejemplos de los instrumentos de investigación. Existen diferentes instrumentos para recopilar información que se utilizan según el propósito. El diseño adecuado de estos instrumentos es esencial para llegar a conclusiones fiables y válidas. Empezando por la entrevista. Se hace uso de la entrevista cuando alguien formula las preguntas pertinentes a los objetos de la investigación. La entrevista puede ser estructurada cuando se lleva cuestiones preparadas de antemano y semiestructurada cuando se llevan solo algunas pautas del tema de interés para que el entrevistador pueda expresarse libremente. Cuando se habla de observaciones, es otro de los instrumentos para recopilar información que consiste en la observación. Por ejemplo, cuando se quiere conocer el comportamiento de una persona. Seguido de esto tenemos los documentos de archivo y fuentes gubernamentales. Estos son el subproducto documental de las actividades que desarrolla una persona y son conservados a largo plazo por su valor testimonial. También tenemos lo que son los experimentos de laboratorio, que son procedimientos comparativos de resultados obtenidos a través de muestras experimentales, las cuales tienen cierto grado de similitud. Cuestionarios a papel o cuestionarios online. Estos son un conjunto de preguntas y proposiciones ordenadas en forma coherente a partir de las cuales se pretende obtener información sobre un tema determinado. Y por último, grupos focales. Estos se basan en una técnica de entrevista en grupo, cuyo objetivo es recoger información sobre un número limitado de preguntas predeterminadas. Esta ha sido mi participación. Gracias por su atención. Feliz noche. No sé si tienen preguntas. A ver, ¿quiénes tienen preguntas para que así aprovechen? Aprovecharon muy bien el tiempo. Vamos, excelente. A ver.
¿Alguien que quiera participar? ¿Algún comentario? ¿No? Yo solo un comentario, abogado. Dígame. ¿Qué tanto error podemos tener con la recolección de datos cuando tomamos una participación activa de ellos? Porque dependemos a veces de la opinión al grupo social que estemos entrevistando. Si lo que explicaba el compañero, ¿verdad? Quizás desde un punto sociológico, qué tanto puede ser viable la información que estemos recopilando, ya que va a ser casi a través de una entrevista. Eso es lo que veo yo. Sí. Bueno, personalmente yo opino, y justamente ahí mencionaba yo de la multi e interdisciplinariedad que hemos mencionado en la clase, que, que es necesario para hacer este tipo de intervenciones en algunas comunidades, porque teniendo un equipo de investigadores de diferentes áreas, considero que pueden pues enriquecer aún más al momento de trabajar con una determinada población objeto y así poder considerar cuáles son los mejores métodos, instrumentos de recolección de información y también de poder pues extraer lo más posible de la investigación, buscando también pues el beneficio de la misma, ¿verdad? Porque justamente eso es de que se quejan en muchos lugares, ¿verdad? De que solo sacan información, pero que al final no hay beneficio para esa comunidad. Entonces me parece que un equipo constituido por antropólogos, sociólogos, psicólogos, etcétera, pues sería lo ideal en una investigación robusta, ¿verdad? Buscando que realmente hay un impacto de la misma. Entonces me parece que eso ayudaría en todas las fases y procesos de la misma. No sé, el abogado, ¿qué opina? O sea, alguno de nuestros compañeros tiene una opinión asociada a la pregunta de la compañera. A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Daniel. Sí, abogado, la verdad de acuerdo, ¿verdad? Pero sí, normalmente en los estudios de investigación, las pruebas de error, así aunque tengamos un equipo interdisciplinario, sí nos sale con bastantes errores. Inclusive la misma Universidad Nacional, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, siempre que sacan ellos sus estudios, dicen que tienen bastante, ¿verdad? Errores en la cuestión de recuperación de la información, precisamente por eso, ¿verdad? Porque no solo se basan en hechos estadísticos, sino que tratan la verdad con personas, ¿verdad? Con casos directos de personas. Solo como observación, abogado, pues agradezco mucho en su clase, porque si es un tema, los métodos de investigación es algo tan importantísimo para las universidades, inclusive creo que debería de aplicarse para cada una de las clases, ¿verdad? Que estamos cursando, ya que para accesar a la información en Honduras es bastante tediosa, ¿verdad? No tenemos una biblioteca que se pueda decir, se hizo el estudio de esto y nos podemos referenciar históricamente para ello. Entonces agradezco mucho, ¿verdad? Porque sí, quizás se puede implementar para clases a futuras. Precisamente ahorita tengo un inconveniente con una clase y se nos hace difícil accesar información. No hay en toda la red, ¿verdad? Y es sobre la Constitución de la República. Sí. Entonces ahí se puede ver las falencias que hay y cuánto trabajo hay por hacer en este campo, ¿verdad? Así que muchas gracias, abogado. Es Bueno, el único comentario que quería hacer. ok, muchas gracias, Daniel. Bueno, bueno, muy interesante. Si ustedes ven, aquí se hizo más que todo, pues un resumen en buena parte de lo que es ese desarrollo de la investigación, ¿verdad?
y de cierta forma también culminando, ¿verdad? Lo que los compañeros anteriormente habían tratado, ¿verdad? Dentro del el desarrollo y el resumen, ¿verdad? Del tema que había quedado pues un tanto inconcluso desde la clase anterior, que habíamos también tratado y que lastimosamente pues ayer pues íbamos a desarrollar, pero lastimosamente pues tuvimos ese impasse. Ahorita pues nos volvió a pasar otro inconveniente, ¿verdad? Así que yo les recomiendo que estén pendientes de las redes sociales oficiales de la universidad. Yo sé que de repente a veces uno está como un poco pues abstraído y al mismo tiempo a veces un poco preocupado, ¿verdad? Por cómo está la situación y más para la finalización de este periodo académico, porque recuerden que ya esta semana pues es la última semana de clase. Bueno, tenía una consulta, Joseph. Adelante. Sí, licenciado. Tengo dos. Con respecto a la exposición, ¿qué valor tienen? Y la otra consulta era con respecto a los trabajos que son para presentarse el viernes, si nos extenderá el plazo o quedan siempre asignados para el viernes. Fíjese, estimadísimo, de que lastimosamente por cuestiones de tiempo sí ya no podemos extender lo que es el periodo de ampliación, ¿verdad? Porque recuerden que el lunes es el examen final y el martes es la reposición, ¿verdad? Entonces ya no nos queda tiempo. Así que sí les recomiendo hacer ya el último esfuerzo. Las actividades van a estar abiertas pues hasta el fin de semana. Creo que si no más recuerdo, lo habíamos dejado hasta el día sábado o domingo, ¿verdad? Pero eso hay que tenerlo pendiente, ¿verdad? Para que así no nos vaya a quedar nada, como quien dice, sin terminar, sino es precisamente hasta el día lunes. Adelante, Brian, dígame. Abogado, le iba a consultar cuándo vamos a tener la revisión del segundo examen. Por eso hicimos el ajuste de tratar de dar dos exposiciones pues en una hora, porque el objetivo es que iba a ser el jueves, Brian, ¿verdad? Porque si de repente pues vamos así como lo vamos desarrollando, mañana solamente nos harían falta dos exposiciones, si no más recuerdo, permítame. A ver, ahorita fue el grupo 4, grupo 2. Sí, mañana sería el grupo 5 y el grupo 6, ¿verdad? Entonces, ojalá que esto se resuelva para el día jueves para que podamos, pues, estar presentes, ¿verdad? Solo quiero terminar con la consulta de Josel. Josel, mira la pantalla. Sí, perfecto. Sí, aquí el álbum de fuentes tiene un valor de 5%. El de la investigación bibliográfica tiene 5%. El cuestionario de la informática tiene un valor de 5%. La evaluación de este tema de la informática va a ser este viernes 18 de agosto, ¿verdad? No se les vaya a olvidar, va a estar habilitado el campus desde las 5 hasta las 9 de la noche y tiene un valor de 5%. El valor del foro es de 5% y las exposiciones grupales tienen un valor de 20%. Entonces, el total acumulativo es de 45%. Y el resto es para el examen, ¿verdad? Que como ya lo habíamos presupuestado, era para el lunes 21 de agosto. ¿Ok? Bueno, a ver, Scarlett. Abogado, una consulta. Solo si se diera el caso de que las tomas de la universidad siguieran, ¿el examen lo aplicaría en forma virtual? Yo creo que sí, Scarlett. Tengo entendido, bueno, ustedes saben de que este ha sido un método alternativo que le ha funcionado a la universidad. Que sea el más conveniente, pues eso habría que evaluarlo. Pero si de repente esto continúa así, posiblemente sea
¿verdad? Porque recuerden de que el calendario de exámenes, si no más recuerdo, ya ahorita ya estaban en periodo de exámenes. Entonces, sería bueno hacer la consulta. Yo voy a hacer la consulta a las autoridades universitarias porque, como ustedes bien vieron, el comunicado era de que debido a las tomas, pues se iba a realizar actividades en teletrabajo y, ¿verdad? Y en línea. Eso significa de que está autorizado mientras tanto, ¿verdad? Ese tipo de actividades. Hay que esperar, ¿verdad? Vamos a esperar a ver por lo menos el día lunes por la mañana, a ver si hay alguna libertad. Si no, yo les informaría. Igual yo siempre haría la consulta al jefe del departamento y en todo caso, pues el examen sería a través del campus, ¿verdad? Yo ya tengo listo un cuestionario de preguntas. Solamente habría que enriquecerlo un poquito más, hacerle algunos cambios y pues estaría dispuesto en la fecha calendario. Pero habría que esperar un poquito, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo va todo, porque si digamos el jueves hacemos la revisión del examen, más que todo sería pasarles notas y de repente, si tuviéramos algún momento presencial, pues llevarles sus exámenes para así que ustedes los pudieran ver, ¿verdad? Entonces vamos a esperar, ¿ok? Otra consulta, disculpe la molestia. Daría repaso, ¿cierto? Usted lo había mencionado. Sí, el jueves. Ojalá que terminemos mañana las exposiciones y el jueves haríamos la revisión del examen si fuera presencial. Si no, el jueves haríamos el repaso y yo les pasaría las notas y siempre por la misma vía que les pasé la vez anterior, si ustedes se recuerdan. Y en la otra semana, igual, si se abre la universidad, pues si alguien desea tener la revisión del examen, yo estaría yendo a la hora y habla de la clase para que si ustedes pudieran ver sus exámenes, ¿verdad? A ver, Sandra, dígame. Hola, muy buenas noches, abogado, compañeros. Mi consulta es referente al examen de reposición. Yo no tuve la oportunidad de realizar el primer examen. Sí. ¿Qué fecha me tocaría hacer ese examen o qué fecha, pues si ya puedo pagar al banco la boleta? Pues mire, Sandra, habría que, tengo entendido que la reposición es el próximo martes. Sería el martes 20, permítame, 22. Es como está programado. Voy a mostrarles el calendario de exámenes para que así ustedes puedan observarlo. Permítame. Ya vamos a terminar porque ya son las 8, permítame. Aquí está, mire. ¿Logra verlo, Sandra? Sí, gracias. Si usted se fija, el teoría historia le toca el 22 de agosto, ¿verdad? Así que tendríamos que tener notas el día lunes por la noche, ¿verdad? Para que así ustedes ya pudieran saber qué examen se va a reponer el día martes. Sí, el mismo contenido, ¿verdad? Es el mismito, es el mismo. Ok, gracias. Recuerden que habíamos hablado de la posible reposición de alguna de las actividades del primer parcial. Si de repente tienen tiempo, yo creo que de la noche, de las 7, nadie me debió ningún trabajo de las actividades del segundo parcial, ¿verdad? Todos me la entregaron y todas se les aprobó, ¿verdad? El trabajo antes que lo subieran. Creo que no me quedó pendiente. Si alguno me quedó pendiente, no deje de escribirme porque todavía hay tiempo para poder hacer algún cambio, ¿verdad? Porque como todavía estamos haciendo la revisión de la nota del segundo parcial, entonces estamos a tiempo para poderlo hacer, ¿verdad? Bueno, pues nos veríamos, estimadísimos, mañana
No sé si hay alguna otra duda, ya son las 8 con 1 minuto. Y lo que sí, bueno, ya tomé la captura de pantalla, permítame. Si hay alguien, por ejemplo, hay un teléfono que es iPhone. ¿Cuál es su nombre? Porque si no en la asistencia no va a aparecer, estimadísimo. Y también... Creo que soy yo el que estaba sin nombre, licenciado. Joseph. Era yo el que estaba sin nombre, ¿verdad? Sí, usted ya lo cambié, ya no hay problema, pero, Bueno. pero hay dos Ahí compañeros. escribió el otro muchacho. Creo Gustavo Adolfo, permítame. Gustavo López. Y Leslie. Leslie, su apellido, Leslie. Buenas noches, Alvarado, abogado. Alvarado. Sí. Ok. Solo déjeme tomar una captura de pantalla ahorita. Listo. Para así, pues, estar cheques, ¿verdad? Bueno, ok. A ver si se mira bien. Sí, sí se mira bien. Bueno, estimadísimos, entonces mañana están listos los otros dos grupos, ¿verdad? Nos vemos mañana a la misma hora y vamos a seguir, ¿verdad? En el mismo sentido, ¿ok? Bueno, pues, buenas noches, cuídense. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Entonces, gracias, abogado. Bye, pues, hasta luego.